¿Para qué sirve cada reactivo de la PCR? Empecemos por el cloruro de magnesio. La función principal de este reactivo es actuar como cofactor de la enzima Taq polimerasa, desempeñando un papel catalizador al unirse al sitio activo de esta enzima. Esta unión permite que la Taq polimerasa incorpore eficientemente cada nucleótido en la cadena de ADN durante la reacción de PCR. La concentración final del cloruro de magnesio en una reacción de PCR puede variar en un rango de 0.5 a 5 milimolar. Modificar esta concentración tiene un impacto significativo en la amplificación de ADN por PCR. A medida que aumenta la concentración de magnesio, mejora el rendimiento de la amplificación. Sin embargo, esto conlleva la desventaja de reducir la especificidad y fidelidad de la ADN polimerasa. Un exceso de magnesio puede propiciar la hibridación incorrecta de los primers en regiones de ADN inadecuadas, lo que puede resultar en productos de PCR inespecíficos. Además, un exceso de magnesio puede impedir la completa desnaturalización de las cadenas de ADN al estabilizarlas. Por otro lado, cuando hay una cantidad insuficiente de magnesio, la reacción no continúa y no se obtiene ningún producto de PCR. Por lo tanto, es crucial ajustar adecuadamente la concentración final de este reactivo en la reacción. Se recomienda comenzar con una concentración de 1.5 milimolar. Si tienes dudas de cómo calcularlo, checa el video de la tarjeta. La mayoría de las empresas que suministran kits de Taq polimerasa incluyen una solución de cloruro de magnesio y una solución buffer de PCR 10-por. Dependiendo de la marca, las soluciones buffer de PCR pueden contener 15 milimolar de cloruro de magnesio. Si planeas modificar la concentración de este reactivo en tu PCR, es esencial verificar la concentración que contiene en el buffer para realizar el ajuste adecuado. En la descripción encontrarás un enlace a un video donde te explico cómo llevar a cabo este proceso. Otro reactivo utilizado son los desoxinucleótidos 5-trifosfatos, o mejor conocidos como DNTPs. Los DNTPs son los nucleótidos que se van a insertar en la nueva hebra de ADN que se está formando durante la polimerización con la enzima Taq polimerasa, siguiendo las reglas de complementariedad de las bases. Por ejemplo, si en el molde de ADN se encuentra una citosina, la Taq polimerasa incorporará una guanina en la cadena en crecimiento. Los DNTPs representan los 4 tipos de nucleótidos que componen el ADN. Cada DNTP contiene una de las 4 bases nitrogenadas, que son adenina, timina, citosina y guanina, y deben estar en concentraciones equivalentes, es decir, la misma concentración de todos. La concentración habitual utilizada es 50 micromolar de cada uno de los 4 DNTPs. Sin embargo, para fragmentos de ADN largos es posible que se requiera una concentración más alta. Por eso es importante conocer el tamaño de fragmento de ADN que se va a amplificar. La Taq polimerasa incorpora los desoxinucleótidos trifosfato entrantes en una hebra de ADN naciente, que es complementaria a un molde de ADN de cadena sencilla. Debido a las altas temperaturas requeridas para desnaturalizar las cadenas de ADN in vitro, se utiliza una enzima ADN polimerasa termoestable, que es capaz de funcionar a temperaturas elevadas sin desnaturalizarse. Un ejemplo es la Taq polimerasa que se aisló de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La característica distintiva de esta Taq es su estabilidad a temperaturas de hasta 95 grados Celsius, lo que la hace adecuada para la fase de desnaturalización a altas temperaturas utilizadas durante la PCR. Otra enzima termoestable relevante es la DNA polimerasa de Pyrococcus furiosus, una bacteria hipertermófila con una temperatura óptima de crecimiento a 100 grados Celsius. Esta enzima llamada polimerasa PFU es aún más termoestable que la Taq polimerasa y ofrece la ventaja adicional de tener actividad de corrección de errores, lo que la convierte en una herramienta valiosa cuando se requiere una alta precisión en la replicación del ADN. La función principal de la ADN polimerasa, ya sea Taq o PFU, es insertar los nucleótidos en la nueva hebra de ADN durante la reacción de PCR. La elección de una enzima adecuada es crucial y depende de las necesidades específicas del experimento. Por ejemplo, si se busca procesividad y la adición de un residuo de adenina a los extremos 3' del producto de PCR, es posible que se prefiera la Taq polimerasa.
Por otro lado, si la fidelidad es primordial, la PFU polimerasa puede ser la elección correcta. Muchos fabricantes ofrecen una variedad de ADN polimerasas diseñadas para necesidades especializadas, y es importante seleccionar la adecuada en función de las condiciones de reacción y las características del amplicón deseado. Los componentes del buffer en una reacción de PCR son iones, sales monovalentes y cationes divalentes necesarios para la actividad de la polimerasa. El buffer más ampliamente utilizado consiste en 10 milimoles por litro de tris-cloro pH 8 a temperatura ambiente y 50 milimolar de cloruro de potasio. A la temperatura de extensión de 72 grados Celsius, el pH de este buffer de tris desciende a 7.2, cerca del óptimo para la Taq polimerasa. Cuando el amplicón deseado tiene una longitud por debajo de 1000 pares de bases, pero se están formando productos no específicos más largos, es posible mejorar la especificidad ajustando la concentración de cloruro de potasio. Esto se logra mediante un aumento gradual de la concentración en incrementos de 10 milimolar hasta alcanzar un máximo de 100 milimolar. Este aumento en la concentración de sal tiene el efecto de favorecer la desnaturalización de las moléculas de ADN más cortas sobre las más largas, lo que puede ayudar a mejorar la especificidad de la PCR y reducir la formación de productos no específicos de mayor tamaño. También se utilizan ampliamente buffers que contienen sulfato, como 20 milimoles por litro de tris-sulfato pH 8.5 a 9 a temperatura ambiente y 20 milimol por litro de sulfato de amonio. Los cationes monovalentes, ya sea potasio o amonio, se incluyen para ajustar la fuerza iónica. Los buffers de reacción suelen incluir un bajo porcentaje, entre 0.1 y 0.5% de detergente no iónico, como Igepal, Twin o Tritón, para minimizar la absorción de la polimerasa a las superficies del tubo de PCR. El DNA molde. La calidad y pureza del ADN desempeñan un papel fundamental en la probabilidad de éxito de un experimento de PCR. Para determinar las concentraciones de ADN y ARN, se utilizan mediciones de densidad óptica a 260 nanómetros. La masa de ácidos nucleicos presentes en una solución se calcula a razón de 50 microgramos por mililitro para ADN de doble cadena o 40 microgramos por mililitro para ARN o ADN de cadena sencilla, cuando la densidad óptica a 260 es igual a 1. Es esencial evitar cuidadosamente la presencia de contaminantes de la extracción del ADN, ya que estos pueden actuar como inhibidores comunes en la PCR. Entre los inhibidores habituales se encuentran proteínas, solventes orgánicos y detergentes. La relación de absorbancia a 260 y 280 nanómetros que compara la absorción máxima de ácidos nucleicos a 260 nanómetros con la de proteínas a 280 proporciona una estimación de la pureza del ADN extraído. Una relación ideal está entre 1.8 y 2, y un valor más bajo sugiere la presencia de contaminantes como proteínas o solventes, lo que puede dificultar el éxito de la PCR. El éxito de un experimento de PCR depende de varios factores relacionados con la calidad y la cantidad del ADN utilizado como molde. A diferencia de otras técnicas, la PCR permite trabajar con ADN que no necesariamente esté altamente purificado. Basta con calentar las muestras cercanas al punto de ebullición para liberar el ADN y luego utilizar el lisado resultante como molde en la reacción de PCR. Un ejemplo de esto es lisar un cultivo de bacterias gram negativas. Sin embargo, con algunos tipos de muestras biológicas, los inhibidores de la PCR como la hemoglobina o los mucopolisacáridos polianiónicos deben eliminarse mediante purificación del ADN. Prácticamente cualquier forma de ADN, ya sean plásmidos, cósmidos, fagos, ADN genómico u otras fuentes, puede ser utilizada como molde en una reacción de PCR. Incluso una PCR se puede realizar directamente de colonias en placa Petri. La cantidad de ADN necesaria varía según la aplicación, pero una PCR típica suele utilizar 1 microgramo de ADN genómico eucariota, 10 nanogramos de ADN de levadura o 1 nanogramo de ADN bacteriano. La concentración exacta del molde a menudo no es crítica y no necesita ser determinada con precisión. En caso de duda, se puede realizar reacciones de control con diferentes cantidades de ADN para optimizar la PCR.
Los primers, cebadores, oligonucleótidos u oligos son cadenas de ADN monocatenario que se producen mediante síntesis química. Por lo general tienen una longitud que oscila entre 18 y 22 nucleótidos. Se hibridan con una región complementaria del ADN, proporcionando los extremos 3'-hidroxilo necesarios para que la enzima Taq polimerasa inicie la síntesis. La posición en la cual los primers se colocan en la cadena de ADN define la longitud total del producto de amplificación generado. Por ejemplo, si los primers son 515F y 809R, el tamaño del amplicón será de 294 pares de bases aproximadamente. Sin embargo, esta longitud puede variar ligeramente dependiendo de las características de la región del ADN que se está amplificando, especialmente si contiene regiones variables. Los primers desempeñan un papel crítico en la especificidad de la PCR. Para amplificar una secuencia de ADN específica se debe conocer la secuencia exacta de los sitios de hibridación de los primers. Además, para limitar la posibilidad de unión no específica de los primers a otras regiones del ADN similares, estos se diseñan con una longitud de alrededor de 18 a 22 nucleótidos. Sin embargo, hay excepciones como los hexámeros o decámeros al azar, que son primers de 6 a 10 nucleótidos que tienen el potencial de hibridar con múltiples sitios del ADN. Es importante evitar la complementariedad en los extremos 3' de los pares de primers, ya que esto puede promover la formación de dímeros de primers, que son productos inespecíficos que compiten con los productos deseados por los NTPs, la polimerasa y los primers. Esto puede resultar en una disminución del rendimiento del producto de PCR deseado y a la presencia de productos no específicos. La región 3' de un primer de PCR debe ser perfectamente complementaria al ADN molde para garantizar una amplificación eficiente. Las secuencias internas son menos críticas en términos de complementariedad. En casos donde se necesita una mayor flexibilidad, como cuando se amplifican secuencias altamente variables o parcialmente conocidas, se pueden usar primers degenerados. Estos primers se diseñan a partir de secuencias de aminoácidos o mediante la comparación de genes similares con otros organismos. El éxito de una PCR puede depender de la optimización de la concentración de reactivos como el cloruro de magnesio, los NTPs, los primers, el ADN molde y la Taq polimerasa. Sin embargo, es esencial mantener las concentraciones adecuadas de estos reactivos, ya que desviaciones pueden conducir a resultados inesperados en el experimento. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas respecto a los reactivos utilizados en la PCR y suscríbete a este canal para seguir viendo contenido similar.